Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, se pone a agradecer a la red. Suelo repetirlo porque han sido muy generosos haberme participado en varios encuentros y es como sentirse en casa realmente. Es una oportunidad para encontrarse con amigos que uno ve desde hace un tiempo. También suelo decir que es una especie de microclima dentro del Poder Judicial, al menos de la provincia de Buenos Aires. Si yo me quedara con estas fotos sería Disney para mí, ¿no? Bueno, no. Contrasta un poco con la realidad en general, pero está muy bueno también discutir algunos temas. Quiero agradecer especialmente a Juan Galarreta y a Luciano Marino, que me han trasladado la invitación, y también agradecer el honor integral que parezco a Eugenio, que para nosotros, para mí en lo personal, sus opiniones en la Casación Nacional son una guía de interpretación. La oportunidad de participar también con la profesora Jorgelina, que no había tenido yo oportunidad anterior, y es un honor para mí. Y por supuesto agradecer al moderador Guillermo, que además ha tomado todo un trabajo anterior a esto. ¿Sí? Hay una etapa de preproducción que es muy importante. De modo que, bueno, muchísimas gracias por poder compartir con ustedes algunas ideas. También debo mencionar, aunque suene un poco autorreferencial, pero esto sí es en honor a la honestidad intelectual, muchas de las cosas que voy a decir tienen que ver con una investigación que dirigió el doctor Zaffaroni, pero que coordinó especialmente el doctor Pablo Bacani, que muchos de ustedes conocerán porque es un especialista en materia. Ha estado, me dice Luciano acá. Bueno, con Pablo hemos trabajado hace como 15 años una investigación, una asociación de investigaciones en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires que tienen que ver con algunos aspectos que vamos a discutir ahora, que muchas de esas actividades no son propias de nosotros. Pues, de alguna manera, intentamos traducir a nosotros en la doctrina judicial. Bueno, para empezar, les voy a pedir un ejercicio de memoria emotiva. Creo que la memoria está siempre asociada a las emociones, ¿sí? Entonces, hace poco tuvimos Copa América, ¿se acuerdan? Final de la Copa América, Argentina-Colombia. Un empate 0-0. Minuto 112, Lautaro Martínez, 1-0 para Argentina. ¿Se acuerdan dónde estaban? ¿Se acuerdan con quién estaban? Muchos tenemos cábalas. El partido iba hasta los 120 más el tiempo extra. Esos 8 minutos entre el 112 del gol del Torino a la finalización de los 120 fueron eternos. 8 minutos que para cualquiera de nosotros transitan en una nimiedad y uno no se da cuenta que esos 8 minutos se eternizaron. ¿Sí? Esto lo fue mucho más complejo, que ustedes se acuerdan, en la final con Francia. Primer tiempo, nada, comimos la picada en el entretiempo sin ningún problema. De repente, en 95 segundos, 2 goles de Mbappé, el tiempo no pasaba más. Tiempo extra, minuto 109, gol de Messi, ya quedaban 10 y no pasaba más. 118 gol de Mbappé y el resto ya lo sabemos, por supuesto, Francia campeón. No quiero generar más problemas diplomáticos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pongo este ejemplo? Que nos pone un poco en situación que muchas veces el tiempo cronológico no es igual al tiempo vivencial. ¿Sí? Mi abuela decía que no es lo mismo una hora de milla con todo lo religioso que una hora con un chica, con chico, con chique. Normalmente, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión en materia de terminación de la pena, fíjense que ya desde la doctrina, hoy comentaban un poco mis colegas, e incluso Guillermo al inicio, hay una tradición de enfocarnos mucho más en lo que es la teoría de la imputación, y sobre eso trabajamos en la teoría, estudiamos, que en aquello que tiene que ver justamente con las consecuencias de la teoría de la imputación. Y a la prueba me remito, porque aquí hay muchos jueces de juicio, y yo quiero preguntarles si en los juicios ordinarios, no ya en jurados, por supuesto, esto es obligatorio, ¿cuántas audiencias de cesura de juicio han tenido a lo largo de su experiencia? Ninguna. O sea, digo en términos estadísticamente
así. Hay un progreso en la fundamentación, pero todavía no se ve un impulso en la litigación de las partes para trabajar sobre aspectos que son específicamente, ¿sí?, para aquello que tiene que ver con la determinación de la pena. Esto hizo que tampoco hubiese mucha preocupación, pero no es un problema argentino, ¿no? Bueno, esto pasa en el mundo, ¿sí? Si uno se fija, Alemania tiene hasta el año 77 un concepto de ejecución administrativa de la pena, la sanción, después empieza la jurisdicción, no hace tanto. Ahí lo propio, el trabajo de Patricia Zimmer, que decía antes, bueno, nos trajo un poco las ideas de Horn y sobre eso trabajamos. Y cuando empezamos a trabajar sobre este articulado general que nos rige a nosotros en el 40-41, trabajamos sobre ideas que solemos enseñar en las escuelas de grado de Derecho, en todas las escuelas de grado de la Facultad de Derecho del mundo se enseña más o menos. Cuando empezamos a hablar sobre la finalidad de la pena, bueno, hay dos escuelas, teorías absolutas, teorías relativas, y hay cierto consenso general actual sobre la prevención general, en particular la prevención general positiva. Después una evolución que se entiende bastante poco, pero la repetimos porque hay que enseñarla así, que tiene que ver con teorías de la unión, y nadie entiende mucho cómo armonizar esas cuestiones. Lo cierto es que uno advierte desde las enseñanzas, lo digo porque memoro un autor sumamente importante para el mundo hispanoparlante, que todos reconocemos, que es Roxin, y Roxin dice: de ninguna manera vamos a trabajar con posiciones absolutas, ¿sí?, de las teorías absolutas, y ahí, a partir de eso, deriva todo en una mala prensa del retribucionismo. Hablar de retribucionismo directamente es como, no, bueno, eso es talionario, eso es... Bueno, cuando tenemos que tomar decisiones en términos 40-41, que hacemos todos los días, todos tratamos de vincular la magnitud de la pena, ¿sí?, a lo que podemos decir, el valor de hecho, el valor de resultados, la velocidad de la figura, etcétera, etcétera. Y trabajamos, aunque sea intuitivamente, ¿sí?, hasta, les diría, por razones culturales, con una idea de proporcionalidad. La idea de proporcionalidad, ¿sí? Hoy Martina adelantó algo de eso, lo decía Guillermo y también alguna referencia de Eugenio. La idea de proporcionalidad viene como la mayor virtud del retribucionismo. Si ustedes se fijan en algún artículo de Jacobs que tiene algún tiempo, que habla sobre la pena estatal, su significado y demás, Jacobs nunca se reconoció como un retribucionista puro, tiene una concepción un poco más amplia, pero él hace un análisis muy interesante sobre aquello que nosotros enseñamos. Ni Kant era tan retribucionista como nosotros lo pensamos, a pesar de que el ejemplo de la guinda y demás, ni Hegel, que tiene por supuesto una visión un poco distinta en algunos puntos, lo era tanto. Hoy aparecen para nosotros autores, diría, mucho más contemporáneos, que nos muestran otra mirada, que no hay que tener miedo a hablar del resurgimiento del retribucionismo, porque esto hace a la consideración de la garantía. Cuando uno lee a Pauly hoy, Pauly se reconoce absolutamente y derechamente retribucionista. Quizás en la línea de Hegel, pero y da muy buenas razones de por qué. Esto implica ampliar el poder punitivo por su garantía, no en absoluto, todo lo contrario. Esa idea de proporcionalidad es lo que tiene que ayudarnos a nosotros desde ahí a fijar algunos conceptos, y para esto yo quiero traer al escenario dos o tres situaciones sobre las cuales se pueden discutir y sobre las cuales en la doctrina judicial estamos discutiendo. Zaffaroni adelantaba algo sobre el final de su tratado, en el último parrafito. Dice: en el futuro, la determinación de la pena va a tener que tener dos aspectos. Un aspecto subjetivo, que tiene que ver con las circunstancias personales de la persona a quien se le va a reprochar un injusto, y un aspecto objetivo que tiene que medir el dolor y el sufrimiento
de la pena de acuerdo a las condiciones particulares de su cumplimiento. Y ahí lo vuelvo a enlazar con la diferencia del tiempo. Ustedes imagínense que cuando nosotros determinamos una pena, ¿uno qué lo hace? Lo hace en una suerte de juicio abstracto sobre esas pautas, ¿sí? Hay alguna idea generalmente que orienta esto, aunque lo hagamos intuitivamente, desde la teoría del juego, algunos dividimos en 3/3 y de ahí establecemos de acuerdo a la gravedad, y bueno, hay diferentes formas de abordar eso, esto sería una explicación posible. Pero cuando uno toma esa decisión, lo hace considerando que la pena, ¿sí?, de una persona que va a ir a prisión, y donde entonces toda la carga está en manos del Estado, ¿sí?, diferente es cuando la pena en suspenso, la carga se reparte. Cuando el sujeto va a prisión, la carga, la posición de garante del cumplimiento del programa de ejecución de sentencia y de integración social es del Estado. Cuando uno determina la pena y la cuantifica, nosotros trabajamos desde un tiempo cronológico, ¿sí?, calendario gregoriano mediante, decimos, bueno, esto se mide en tantos años, meses, días. Lo hacemos sobre condiciones ideales de cumplimiento. ¿Qué pasa cuando, por supuesto, que la sentencia firme, cómputo firme, todo lo que ya saben, se alteran los patrones de esta ecuación y el Estado infringe sus deberes, sea desde su posición de garante, ¿sí?, y ahí podemos decir problemas de trato punitivo, ¿sí?, me refiero a tortura, vejaciones o demás, o viola su posición de garante respecto a los deberes de custodia, que tienen que ver cuando aparecen entonces, por ejemplo, digo, desde la práctica judicial, desde la experiencia que nosotros podemos vivir, son personas que han contraído enfermedades muy graves, con graves afectaciones de salud, no por una autopuesta en peligro del sujeto, sino claramente por una infracción a los deberes sanitarios de los penales. Me refiero, ustedes deben estar empapados de los casos de tuberculosis, de los casos de sífilis, en particular con la tuberculosis, con una clara responsabilidad del Estado. Es lo mismo cumplir una pena en un penal que, como anticipaba el ministro de Justicia, y todos sabemos, tiene una sobrepoblación y un hacinamiento de prácticamente un 150% en algunos casos. Es lo mismo, da igual, el tiempo es el mismo, la forma en que corre el tiempo es el mismo, o ese tiempo vivencial se diferencia del tiempo cronológico. Yo no sé qué piensan ustedes, a mí me da intuitivamente toda la sensación de que quien tiene que padecer bajo estas condiciones un encierro no le corre la misma cuenta del tiempo que para nosotros afuera y cronológicamente nos va en la vida. Y digo esto poniendo el acento en el plus de sufrimiento que tiene toda pena de prisión. En términos de Pauling diría, bueno, el sujeto que no contribuyó a la formación de ese mundo en común y en todo caso compensa entregando o aceptando esa pena como parte de su aporte a que justamente esa comunidad jurídica mantenga esa fidelidad de derecho. Bueno, está bien, eso en términos ideales. Cuando se viola, esa relación tiene que haber de alguna manera, ¿sí?, una revisión o la posibilidad de compensar eso, ¿sí?, si vale la pena, porque reparación, podemos hablar de un montón de casos, pero la reparación a veces es difícil, ¿sí?, porque no se puede volver al mismo estado anterior, entonces hay que compensarlo. Yo tengo 3 escenarios posibles: una acción heroica del penado, argumento de Pauling reciente, bueno, si tiene que entregar y tiene que, como condición secundaria, condición primaria es contribuir con sus aportes a la fidelidad del sistema. Aportación secundaria, el deber de soportar la pena cuando uno infringe eso. Bueno, si yo tengo una situación como ha pasado, penal de Magdalena, incendio de un pabellón, abandono de personas, así terminó por lo menos la sentencia condenatoria de 33 muertos en el incendio del pabellón de Magdalena, donde los penitenciarios cerraron las rejas, se corrieron del asunto, y los otros internos salieron de los pabellones a romper literalmente las paredes a patadas, a piña, lo que también habla de una deficiente construcción de los pabellones.
y salvaron vidas, exponiendo las propias. Esa acción no es en parte esa compensación que se le exige para demostrar la reintegración social o esa contribución al bien común de la que habla Pauli. Eso no vale nada. Y si se tratara de personas que tienen un cómputo firme y que incluso tienen restricciones del derecho sustantivo de cada vez son más para obtener algún tipo de libertad anticipada, ¿cómo medimos esto? ¿Qué impacto tiene? ¿No merece tener una consideración especial? Les decía otro escenario posible. Hemos tenido personas que han sido torturadas por agentes de servicio penitenciario. Nosotros estamos privando de la libertad una persona para un programa de integración social. Por supuesto que yo creo que en esto la pena tiene un mínimo que se da desde la prevención general, estamos de acuerdo, hay se supone un programa y lo terminamos torturando. El propio Estado que tiene que integrarlo, el propio Estado que tiene que cuidarlo, lo tenía torturando. Digo, estas situaciones también son más fáciles de entender si antes de determinación de la pena, pero pena firme, cómputo firme, esto nos ha tocado trabajar a nosotros en algún presente hace muchos años, donde tomamos también alguna línea de la incipiente Casación Nacional, creo que lo presentó un voto del doctor Niño, si no recordás, Brian Núñez, parece que el caso de la Casación Nacional, el nuestro se llamaba Reina. Situaciones bastante análogas en esto y la idea de cómo compensamos. Bueno, esto tiene que compensarse. El Estado tiene que tomar una actitud positiva y ver cómo se compensa esto. El argumento de que vaya el señor a pedir una indemnización podrá ser posible, está regulado, pero la verdad es que si yo lo puedo compensar en la misma calidad de lo que yo le estoy privando, y esto va con un argumento al escenario posterior, lo tengo que hacer. Es mejor que compensarle en el tiempo aquello que le estoy privando, o por lo menos en las condiciones de detención. El otro escenario, no voy a pasar, como siempre. El otro escenario es situaciones donde una persona padeció privación de libertad en un proceso en el que luego fue absuelto o sobreseído, pero que a su vez, sí, por la comisión de otro delito, en una situación de concurso real, digamos que ambos procesos debieran haber ido a una unificación de condenas, no de penas, por eso remarco que en una situación de concurso real, que por las razones que fueren, no pudieron ser juzgados en un mismo proceso, hubo una tendencia general en no aceptar ningún tipo de impacto sobre la pena final, desde que dice, bueno, mire, no hay nada a unificar, señor, porque en ese proceso usted fue absuelto, no hay pena, entonces no tengo nada a unificar. La pena de este proceso finalmente es la que queda del solo proceso. Entonces, cualquier señor diría, sí, pero escúcheme, yo fui absuelto, es decir, que a mí me hubiese convenido, que me hubieran condenado, aunque sea tantito, para que el tiempo de privación de libertad, independiente, no paralelo, que yo tuve en ese proceso, pudiera ingresar en el cómputo. Es por reducción al absurdo, pero pasa eso. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿qué pasa con esto? La ficción en el tiempo, la ficción del tiempo y su distanciamiento del tiempo, de la relación cronológica con el vivencial, no es un invento de Bacani, de Carral o de cualquiera. Es toda una historia. Cuando uno le explica a los alumnos, dice, dice el artículo 24 que dice que la reclusión vale de cada dos tenés uno, más allá de lo que es constitucional, y tenía una explicación lógica del siglo XX con el programa que llevaba las penas de reclusión. Pero luego voy más acá. A ver, con relación al trato punitivo, 1983, ¿se acuerdan? Una de las primeras leyes de una discusión amplísima de varios proyectos, recuerdo la exposición del senador Berocaray respecto a qué era lo que pasaba con las personas que habían estado detenidas entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83, procesados y condenados con alguna diferenciación de situaciones.
Recuerdo claramente una situación de 2x3, cada 2 días 3. Bueno, eso es una ficción bien estimada, por supuesto, en función de la calidad del trato positivo. Hay otras ficciones también que tuvimos en esta relación, y todos recordarán, la propuesta 390, que después fue el famoso artículo de 2x1, tan polémico, etcétera, etcétera, pero que tenía que ver con una infracción de la teoría del Estado de adecuar sus procedimientos a los plazos razonables. A los plazos razonables, particularmente en materia de el encierro cautelar. Entonces, esta idea de... Hay otras que vamos a ver ahora, que ya vienen como sugerencias de la Corte Interamericana. Bueno, vamos a ver, ustedes conocerán el fallo del penal Glacio Carvalho, que es un fallo que no tiene muchos años. La Corte Interamericana y que habla de sobrepoblación y hace una sugerencia en cuanto, concretamente, un 2x1. ¿Sí? 50%, en fin. Lo que quiero decir es, a ver, con respecto, vamos a este segundo escenario que yo les hablaba de cómo considerar ese tiempo, si es posible considerar ese tiempo de detención cautelar. En la actualidad o en los últimos años, yo creo que ninguno de nosotros puede poner en duda que hay un abuso de las prisiones preventivas, por las razones que fueran. Yo creo que les diría que desde fines de los 90, al menos en Argentina, desde que comenzamos con la profundización de las crisis sociales, todas las políticas de coerción fueron en aumento. No solo la política de coerción desde el punto de vista instrumental, sino las regulaciones de restricciones de libertad desde el punto de vista sustantivo. Y lo vemos hasta con las últimas modificaciones de los artículos, del artículo 14 especialmente en materia de derecho sustantivo. Entonces, el crecimiento de la coerción va parejito con el crecimiento de las crisis sociales. Si lo ve la provincia de Buenos Aires, uno empieza a fijarse el aumento de la prisionización, se puede apreciar que en 2013, cuando empiezan a agudizarse las crisis, empiezan las pretensiones de reformas, algunas oportunamente al amparo de alguna decisión de la Corte que fueron suspendidas y luego derogadas, de una sanción, pero la prisionización empieza a incrementarse sostenidamente desde entonces, y esto viene a cuento del aumento y la profundización de la crisis social. Bueno, está bien. Nosotros nos quejamos, muchos he escuchado desde el punto de vista del Estado, se quejan de la proliferación de medidas cautelares en el ámbito del derecho público no penal. ¿Sí? Proliferación de medidas cautelares en el derecho administrativo, donde se cuestiona que un juez puede dictar una medida cautelar, especialmente la justicia federal, y parar una ley. La ley que protegía a los delitos continentales fue impedida en su ejecución en la provincia por una decisión cautelar del juez federal. Y tanto ha pasado así en otras provincias, incluso en el ámbito nacional y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora esa misma autocrítica no está en el derecho penal, en el abuso de medidas cautelares. Entonces yo, no lo digo yo, lo dice Patricia Ziffer, que también hacía una relación respecto de la fracción del tiempo en aquel trabajo de la determinación de la pena. En una parte dice, sí, no es lo mismo en una franja punitiva que va de 3 a 8 años, 6 años no es el doble del mínimo, es mucho más que eso, porque la relación es mucho más que proporcional, tiene otra dimensión. Entonces, si yo, como Estado, y porque soy el Estado, no estoy obligado a dar en una medida cautelar, hablo del proceso de las medidas cautelares en términos generales, no tengo que dar una contracautela, porque soy el Estado. ¿Sí? Entonces, yo fijo una cautela para asegurarte a proceso porque tengo que cumplir los fines del proceso. Ya te instrumentalizo, fenómeno. No tengo contracautela. Si esto fuera entre privados, alguien tiene que poner una contracautela y hacerse cargo de los perjuicios y pierde la demanda. ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa con el Estado? El Estado no tiene que poner contracautela. Fenómeno, el señor mañana es absuelto. Y tiene pendiente la discusión del ámbito cultivo en otro hecho que entra en concurso donde tiene privación de libertad no paralela. ¿Puede eximirse de tenerse alguna consideración sobre eso? Porque aun cuando la prisión preventiva persiguiera un fin legítimo, eso está en función de estándares y peligros procesales, y puede ser legítima la decisión, es decir, bueno, el Estado no responde por eso porque cumplió con los estándares de exigencia. Diría yo, y
un poco aplicando también Pauli, que hace una relación con el derecho de daños, o Ziffer, que pone un ejemplo que me parece a mí muy ilustrativo en ese sentido. La expropiación también parece un bien legítimo, pero el Estado se tiene que hacer cargo de la reparación. Entonces, que el dictado de sanidad cautelar no haya sido ilegítimo no excluye la discusión sobre la responsabilidad del Estado en cómo compensar ese tiempo de padecimiento de prisión, mucho más en las circunstancias actuales en las que se padece. Bien. Bueno, voy a resumir un poco de qué va esto. Hay un fallo hace poco de la Corte Federal, no se metió en realidad, y ahí hay un problema. Castelli es un fallo que tiene que ver, primero es una materia espantosa, porque es los delitos de lesa humanidad, y entonces los delitos de lesa humanidad están sujetos a obligaciones transnacionales de Argentina que rompen un poco con lo que es el derecho ordinario, y está bien que así sea. Ustedes recordarán el vaivén de la Corte, en Guiña y Muñoz, etc. Ahora, en Castelli lo que se discutía no tenía que ver en parte con esta materia, pero no estaban dados todos los presupuestos porque no había una discusión todavía de una de condenas, porque había una sola condena y había un proceso en trámite. Entonces el presupuesto no es lo mismo. Lo que hace la Corte es tomar y hacer propios los argumentos de la Procuración General, y con eso anula un doble conforme anterior que venía del Tribunal Federal y de la Casación Federal. El punto es que, ¿qué pasa con esas decisiones donde la Procuración General se mete en algo que nadie le llamó a opinar y que para nosotros es un obiter dictum, porque se mete en este terreno y dice, miren, acá el legislador, uno no puede anticipar o pensar en una inconsecuencia del legislador, lo podemos discutir, bastante, pero vamos a tomar esto como sistemático. Y en ese caso no hay ninguna regla que permita hacer esa inferencia de que yo puedo tomar el tiempo de prisión y un proceso donde no hay necesidad de unificarlo porque terminó absuelto y tomarlo en consideración para otro. No estoy hablando de delitos sucesivos cuando hay porque si no después hay una discusión que también es la posibilidad de cheque en blanco para que el señor delinca, no quiero meter con eso. Pero en realidad no tenía que opinar sobre eso la Procuración y hace una serie de consideraciones sobre ese punto. ¿Sí? Yo creo que cuando uno cita el fallo Castelli, lo ha hecho la Suprema Corte de la provincia para anular alguna vez alguna resolución en este sentido nuestra, lo hace sin considerar aquello que efectivamente era objeto de discusión en el fallo Castelli y que no tenía que ver con esta porción que la Procuración General introduce como obiter dictum, a mi modo de ver, y que entonces no obliga de ninguna manera. De todas maneras, aun cuando en el tribunal que yo integré hubo una involución, porque bueno, en algunos tiempos éramos 3 salas, 2 compartíamos este criterio, el retiro de algunos colegas del tribunal y la reconfiguración de nuevas salas y nuevos integrantes termina con hoy en la actualidad yo quedo solo, soy el único que sí mantiene esa posición y no logro un consenso. Entonces hemos perdido un poco desde la orientación de los procedimientos a la casación. Por suerte, muchos tribunales anteriores han ido tomando esta opinión y han ido ampliando. Entonces tenemos muchas cámaras que han empezado a aceptar este criterio. Entonces, me acuerdo, algunas puedo ser injusto con otras, pero sí me acuerdo perfectamente alguna parcialidad de las salas de La Plata, de la Saga, me acuerdo por eso. Alguna he visto de Morón, he visto Bahía Blanca, no me acuerdo si lo ha tratado San Isidro. Pero han avanzado en una explicación. Desde los tribunales, desde las Supremas Cortes de otras provincias, Mendoza tiene un fallo que también para nosotros es muy importante porque trabaja sobre estos principios. Lo tenemos al doctor Valero que integra ese fallo, creo que un voto que inicia Omar Palermo, y hay también un fundamento propio del doctor Valerio. Y también, por suerte para nosotros, por eso digo siempre, la Casación Nacional tiene un criterio de mucho más consenso
respecto. Me acuerdo inicialmente de las primeras discusiones, creo que hubo un voto de García en un momento, y después unas discusiones en las que se fueron sumando, recuerdo mismo los votos de Eugenio, de Morín, de, bueno, no me acuerdo si ponían estar totalmente de acuerdo, pero hay un consenso mucho más general que el que tenemos nosotros. Y después hay otras decisiones un poco más alambicadas. El Tribunal Supremo de Río Negro dice, mire, esto no se puede tomar, salvo que aquel periodo de privación de libertad, donde terminó luego absuelto o sobreseído, haya tenido impacto para negarle la posibilidad de libertad provisoria en el que sí fue condenado. Bueno, es una interpretación un poco más acotada, pero es una interpretación que por lo menos empieza a considerar ese tiempo de encierro. Por último, digo, leer el fallo Castelli en la clave que hay que leerlo, hay bastante para discutir sobre esto, pero yo me quedo con lo que dice la Corte Interamericana, en este caso, Plácido Sá Carvalho, que habla justamente del periodo de hacinamiento entre 2017 y 2018 en un penal de Brasil. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta el sufrimiento, el dolor en el cumplimiento de la pena? Y entonces te dice, a ver, uno cuando decide sobre una pena lícita, cuando esa pena se transforma en ilícita por antijurídica, porque es el Estado el que infringe las reglas, ese plus de antijuricidad se tiene que compensar en la determinación de las penas. ¿Cómo hacemos? De ley de Fernández sería posible establecer una suerte de regla de acción de revisión sobre esto. Por eso el concepto que en definitiva creo que tendríamos que empezar a reflexionar y a pensar es un concepto en algún punto dinámico de la pena, a la par de lo que las medidas en el derecho penal juvenil de reacción estatal es posible. ¿Sí? Digamos, ¿por qué no? Una acción de revisión al alcance de la mano tenemos, bueno, tener esto en consideración para la evaluación de institutos de salidas anticipadas o de compensación frente a infracciones que lo impedirían, o incluso para declarar inconstitucionales en casos concretos. Pero de todas formas, lo que digo es necesario plantear esta discusión, este punto de sufrimiento. La Corte Interamericana ha tomado este criterio, lo ha hecho explícito hasta sugerir cuál sería una decisión compensatoria y que podría en cualquier caso volver a restablecer la vigencia del derecho en este sentido. Y es algo que nosotros tenemos que mirar, alguna vez lo hicimos, hay que pensarlo, por lo menos en el ámbito de lo que pensamos en esto, de más crítica, y establecer una mirada, ¿sí? Y repensar incluso en el ámbito legislativo la posibilidad de incluir como un supuesto específico de acción de revisión. Esta discusión me parece que es algo que deberíamos tener en cuenta. Muchísimas gracias.